ustedes, nosotros con Metrópolis otra vez más. Como siempre, gracias al grupo de comunicaciones López Olivier. Un saludo muy especial a don Juan, a doña Carmen. Tuve la oportunidad de verlos, de compartir una cena maravillosa y estuvieron Smerlin, Carlitos, Loki, Domingo, todos. Siempre el afecto de tantos años. Hoy tenemos una presentación muy especial, una invitación para participar en la Semana Económica y Financiera que organiza el Banco Central desde hace 12 años. Y nosotros durante esos 12 años hemos disfrutado del crecimiento, de la difusión, de la importancia de esa Semana Económica y Financiera, educación para los niños, para los preadolescentes, todo lo que deben saber para después aprender a invertir, aprender a ahorrar, no dejarse sorprender. Y lo cierto es, y así hablaremos con Denise Comarazami y con Ibe Montero, que lo que comenzó como un atrevimiento, decían algunos, incluso algunos educadores, hoy es una tradición que concita la atención de colegios y de escuelas. Así que tendremos los detalles de esa semana que se extenderá hasta el 23 de marzo. Bueno, y el presidente de la República, don Luis Abinader, y la primera dama asistieron al inicio de semana, bueno, el domingo pasado. Sí, algunos dicen que el inicio de la semana es domingo, a la toma de posesión del nuevo presidente de Chile. Hay un giro extraordinario de Boric a Kast, de la izquierda a la extrema derecha. Y él ha prometido, el nuevo presidente, seguridad, ha prometido estabilidad y orden. Y a veces hay temor con el asunto del orden. Lo importante, lo importante para nosotros es que en medio de los actos protocolares, el nuevo presidente recordó el aniversario de matrimonio del presidente de la República y de la primera dama, y eso fue una nota de distensión. Nosotros esta semana hemos vivido la emoción de ver nuestro equipo demostrando su calidad en el campo de juego, y eso yo pienso que ha unido a muchos dominicanos y dominicanas. El juego siempre une, se olvidan las reyertas. Nosotros que somos tan politizados, pero también tan beisboleros, necesitamos esas emociones. Y se dio, claro que se dio, la reunión en Florida del presidente Donald Trump con algunos jefes de Estado de la región, y el propósito es combatir el narcotráfico. Todos a una se van a unir, pero ese es un comentario que vamos a omitir por todo lo que se ha dicho antes y después de esas reuniones y de lo que viene. Después describiremos los acuerdos, pero hay algo más importante. Ya la embajadora decidió abrir la oficina de la DEA. Y el comunicado que fue publicado el día jueves es contundente. Siempre hemos dicho que la embajadora Lía Frances Campos no vino a jugar con la embajada ni con las personas que acostumbraban a pasar por ahí y a disfrutar de los asados y hacerle pleitesía a la embajadora o al embajador de turno. La embajadora ha demostrado que, aparte de ir a la catedral, de visitar políticos, de visitar comunicadores, de pasear por la zona colonial, por la ciudad colonial, sabe lo que tiene entre manos. Y el comunicado de apertura de las oficinas de la DEA dice de manera contundente que ellos tienen una nueva estrategia y que no van a aceptar actos de corrupción, y tienen un objetivo en relación con el combate al narcotráfico. Para las personas que pensaban que el retiro de Melitón Cordero solo tenía que ver unas ventas de visa, tienen que entender que el asunto va más allá. Y a propósito del Día Internacional de la Mujer que ya pasó, yo quiero agradecer, como siempre, los detalles, las muestras de amistad de un amigo desde hace muchos años, que es Julio Jacín. Don Julio tuvo a bien entregarme
este guante de oro como reconocimiento. Me ruboricé muchísimo. Él lo hizo en medio del programa Esperando el Gobierno, yo no lo sabía, y la verdad que le agradezco la deferencia, no solo del guante, sino de la amistad que nos ha unido durante tantos, tantos años a don Julio, Jacim y a nosotros. Ese guante, aquí los muchachos dijeron muchas cosas. ¿Por qué ese guante? Tercera base fue que usted dijo. Tercera base. Bueno, y nosotros estábamos a la expectativa de ese informe que nos iba a decir qué pasó, por qué se produjo el apagón, el segundo apagón en la República Dominicana, el colapso del sistema de energía eléctrica, pero los que esperábamos, o las personas que esperábamos algo contundente, incluso se dijo que podía ser un sabotaje, nos quedamos como en el aire. Sencillamente fue algo técnico, no, que sí, que no, y lo que yo pienso es que se difundió eso, como lo habían prometido para el 11, para que nos calmáramos. Lo que sí es preocupante, a pesar de la maravilla de las autoridades que dicen que aquí hay una seguridad extraordinaria, que aquí se redujeron los asaltos, ya no hay homicidio. Siempre le digo, pero salgan ustedes sin sus espalderos. Lamentamos muchísimo lo que ocurrió el Día del Ánimo Nacional. Unos señores estaban jugando dominó en un colmado y sencillamente vino un comando terrorista a asaltarlos, señores. Cuando se comete ese tipo de acción con esa desfachatez, con esa seguridad además, tú te das cuenta que esas personas saben lo que hacen, saben que pueden evadir el peso de la ley y la persecución, muy diferente a los dos muchachitos de Santiago que fueron sorprendidos, eran dos novatos aparentemente, los que el vehículo los embistió y demás, pero fíjense cómo una actividad que es parte de la esencia nacional, ese juego de dominó, ese compartir entre amigos, disfrutando un juego, y miren lo que pasa. Ya me imagino la retórica oficialista diciendo que eso es un hecho aislado, que eso no importa, pero yo creo que la situación está saliéndose de la ilusión de que todo está controlado, saliéndose de la retórica que dice aquí no hay delincuencia, aquí no hay problemas. Cuando usted se atreve a hacer eso, y miren, todos eran unos hombres hechos y derechos, y miren lo que pasó, como lo de la joyería. Lo de la joyería es dramático porque tumba aquello de que ya la Victoria no existe como centro del crimen. Como lo decía el propio Roberto Santana, que ahora está dirigiendo con mucho entusiasmo las Parras, él decía, incluso él llegó a decir cuánto se produce en la Victoria, cuánto ganan los que cuidan, hay 7 millones de pesos semanal. Y aparentemente pensábamos que ese almacén de delincuencia se había como eliminado, fumigado, pero ¿qué va? Se gestó desde ahí todo lo que pasó en la joyería, ahí mismo en Cristo Rey, y el dueño de la joyería dijo, sí, eso se planificó desde hace mucho. Yo tenía informes porque uno de los planificadores había sido cliente o había ido a comprar oro ahí, de modo que, con todo el respeto, autoridades, dejen el optimismo un poco y vamos a tomar las medidas correspondientes. El caso de la maestra en el preescolar, sí, ya tiene medida de coerción, y nosotros comentaremos in extenso. Señores, señoras, se cometió un acto de barbarie y tortura dentro de un recinto educativo y nosotros estamos minimizando eso. Y ahora tenemos lástima, pena, incluso algunos que no conocen el decurso del proceso penal dicen, no, pero los padres quitaron la querella, retiraron la querella. Eso no tiene que ver con nada. La desprotección de la niñez aquí también se está convirtiendo en marca. Y los centros educativos tienen que garantizar la seguridad y la dignidad de las personas que están ahí adentro.
Y todo lo que se cometió ahí está tipificado en el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, en la Ley 2497. Eso está tipificado, la pena, la lástima es otra cosa. Y también algo que se ha omitido, el centro educativo tiene responsabilidad. Lo que se está discutiendo ahora, si se debió filmar o no filmar, ese no es el problema. El problema es lo que pasó ahí. Y la semana, el mes de la patria, ¿no? La Semana Económica y Financiera del Banco Central, todas estas efemérides han permitido discusiones importantes de los historiadores en la República Dominicana. Y por considerarlo de interés, queremos compartir con ustedes las reflexiones del historiador, miembro de la Academia Dominicana de la Historia, Welnel Félix, acerca del papel de Santa Anna y, naturalmente, la importancia del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Vamos a compartirlo, fue una entrevista concedida al Matutino Alternativo. Conversamos con el historiador, investigador, académico Welnel Félix. Siempre que digo Welnel, muchas personas, como cuando le doy las gracias a la revista Arquitecto, me dicen, no, arquitecto, no se llama arquitecto y usted se llama Welnel. Welnel. Welnel, eso, así lo declararon. Sí, sí, bueno, por lo menos escuchó el que me escribió el nombre. He leído algunos de sus textos, Welnel Félix, donde usted plantea que cuando Juan Pablo Duarte regresó a la patria, tuvo inconvenientes con Santa Anna por razones de intromisión en los asuntos nuestros de ese momento. Y yo pensaba que Duarte llegaba sin mucho entusiasmo, no tenía grupos de apoyo aquí. En el 44. No, cuando regresó después, que Santa Anna lo consideró un sedicioso. No, bueno, allí Santa Anna ya, en el 64 no. ¿Cuándo fue? En el 44 sí. Sí, y ciertamente hubo allí un problema bastante cercano a la sedición, a la traición, vamos a decir, al golpe de Estado. Después de la fundación de la República. Sí, claro, después de la fundación de la República. Yo pensé que él había sido él se fue y volvió, entonces ahí sí, sí. Hay un mito que es interesante, pero es parte de la construcción, como diría Pablo Mella, de ese discurso epidíctico, ¿verdad? De construcción, de proyección de la nación, que plantea que a Duarte lo mandaron a buscar. No. El propio Santa Anna dijo en su discurso de expulsión de Duarte que no fue que lo mandaron a buscar, fue que mandaron a buscar a las armas que él tenía y que vino sin una. Y era cierto, él vino sin un arma. Pero no fue que la goleta fue a buscar a Duarte exclusivamente. Fue a buscar las armas y de paso a Duarte y los compañeros, porque no fue solo que vino. Vino también Pina y Pérez, vinieron con él. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se proclama la independencia, la noticia que se tiene es que Duarte estaba colectando dinero y buscando armas. Eso venía en contacto desde hacía meses con Vicente Celestino Duarte, su hermano, y con el propio Sánchez, quienes le envían una carta en noviembre invitándolo a que regrese por Guayacanes para iniciar la República, pero obviamente él no pudo hacerlo y no tenía recursos para hacerlo. Pasaron varios meses. Duarte se mantiene en Curazao durante todo este tiempo y cuando se proclama la independencia, Duarte se entera precisamente cuando lo van a buscar. Con la noticia, informándole. Exacto. No se enteró del manifiesto, de nada de esto, que se hizo muy en secreto. Y ahí que él se entera de la proclama. Entonces van a buscarlo y él vuelve. Y él era el reconocido dirigente del grupo, que diríamos que es del grupo de jóvenes que tenía el ideal, que es lo que somos hoy, obviamente, y él pasa a ser miembro de la Junta Gubernativa. Claro.
Entonces, ¿cuándo empieza a desdibujarse la figura de Juan Pablo Duarte, el liderazgo de Juan Pablo Duarte en ese momento? Comienza después de que él va a Asua, que lo envía a la Junta a acompañar a Santana en la guerra. Él entra en conflicto con Santana, regresa a Santo Domingo y allí entonces va a Santiago, pasando por La Vega. Allí comienza a desfigurarse su figura. ¿Por qué? Porque en el camino comienza un proceso en el que a él se le proclama presidente de la República en Santiago y en Puerto Plata. Y al mismo tiempo se estaba dando un golpe de Estado en Santo Domingo, el día 9 de junio. 9 de junio. Estaba la Junta Gubernativa. La Junta, dirigida por Bobadilla. Exacto. Entonces, el grupo de artistas que ya se posiciona con Duarte en el Cibao, Mella le estaba haciendo el colchón, vamos a decirlo así para que nos entienda, para que él descanse en esta intención, y los cibaeños le hacen caso y lo proclaman presidente. La gente de Santiago y la gente de Puerto Plata y de La Vega. Pero en Santo Domingo le dan el golpe de Estado a la Junta, encabezado por Sánchez, que la pasa a presidir. Y ahí es donde Santana llega y le da un contragolpe y manda a ser prisionero a Duarte por ese momento de sedición. Ya su nombre ahí comienza como a crear nebulosa. ¿Por qué? Porque en ese momento el hombre era Santana. En ese momento. La realidad social y política de la República Dominicana de ese momento invitaba a Santana. Era quien había detenido a los haitianos. Era quien alimentaba a la tropa. Juan Pablo Duarte, el ideólogo. Santana, el hombre de acción. Sí, totalmente. ¿Y por qué no pudieron combinarse esos dos pensamientos? Porque en el 1844 no se le tenía a Duarte como ideólogo. No se le concebía en el país como ideólogo. ¿Y los demás trinitarios? ¿Por qué no? Bueno, esa es una gran pregunta. ¿Por qué ellos no llegaron a proyectarlo? Documentalmente, el único que podemos ver que se identifica como duartista es Pedro Alejandrino Pina. Solamente. Después los demás. Pero entonces fue un albur el 27 de febrero. No tenía que ver con Duarte, ni con los manifiestos, ni nada de eso. Con los manifiestos sí, con Duarte no. Quienes estaban confluyendo alrededor de este tema eran otros ideales, eran otros fenómenos. Obviamente, el grupo que estaba del lado de los denominados hoy liberales, sí veían en Duarte, ¿verdad?, su líder, pero ellos, que eran una minoría, muy minoría, por cierto. Y hasta ahí llegó doña Carmen. Esa es la verdad, doña Carmen. Ahora, ¿qué es lo importante? Que esa idea de Duarte, de Estado Libre e Independiente, es la que luego abraza el pueblo dominicano. Pero no porque Duarte la promovió, no. ¿Y quién la promovió? Paradójicamente es promovida por el propio Estado, por Pedro Santana, después de 1844. Pero Pedro Santana era anexionista. En el 1861. Mientras llegó ese momento, consolidó el Estado. Entre 1844 y 1861, quien dirigió el Estado, ¿verdad?, eran los santanistas. Esa era, lamentablemente. Y los demás se unieron a Santana. ¿Sánchez se convierte en santanista? Sí. Sánchez, no. Mella. En algún momento Sánchez también, pero Sánchez fue más bajecista que santanista. Explíquenos eso. ¿Dónde muere Sánchez? En el Cercado, ¿verdad? Entro por aquí porque no puedo entrar por otra parte. Sí, eso... ¿Tampoco es verdad? Sí, no, eso es verdad. Lo escribió. Bueno. Pero tiene una respuesta. Hay un contexto. Se interpreta como que le estás diciendo, entro por Haití, en rechazo. No, eso. Hay un contexto. Ese contexto está relacionado
con las críticas que le estaban haciendo desde Santo Domingo, de que él estaba unido con Haití para volver a la unificación con Haití. Ese es el contexto. O sea, el discurso de Santana era que ellos venían por allá por una unificación. Entonces, él aclara, no, yo vengo por aquí. Ese es el contexto. Hoy, claro, se reinterpreta, pero es una respuesta a Santana y su promoción. Entonces, Sánchez llega en 1861 como bajecista, dirigiendo segmentos bajecistas. Y está documentado. Lo dice Ojío, de la época. Lo desarrolló Jaime Domínguez, y quien le habla también lo desarrolló en el trabajo Nación y Restauración. Una campaña netamente bajecista. O sea, allí había interés de liberar al país de la nación, sí, pero también de que regrese Báez. Completamente. Entonces, en más de una ocasión, en 1848, cuando se proclama el decreto de amnistía, ellos llegan todos, menos Duarte. Y cuando deponen a Jiménez, ellos abrazan el santanismo en un primer momento. Incluso lo envían fuera del país a hacer negociaciones, representaciones, a nombre de Santana. Se nos ha quedado, mientras usted hace esas ubicaciones históricas, esas colocaciones históricas, lo que pasó con María Trinidad Sánchez. Sí. Ahora se está discutiendo la reivindicación de Santana para que acceda a un lugar en el Panteón de la Patria. No, están en el Panteón de la Patria, para que lo saquen. Para que lo saquen. Para que sí, ceda su lugar en el Panteón de la Patria, porque no merece estar ahí. Y siempre recuerdo el discurso de Joaquín Balaguer, que a mí me parece una pieza extraordinaria, sí, cuando llegaron los restos de Santana. Incluso si algunos jóvenes estudiantes nos están viendo, yo les invito a buscar esa pieza. Está en YouTube. ¿Ah, sí? Sí, bueno, está entonces, en audio y video. Sacarlo, inhumarlo, ¿usted considera pertinente eso? No. ¿Pero han comprometido hasta distintos jefes de Estado para que hagan eso? Sí, totalmente. Considero que no es correcto que saquen a Santana del Panteón de la Patria. Porque Santana está en el Panteón de la Patria por lo que hizo entre 1844 y 1861. Es verdad que tuvo un traspiés en 1861, pero si a eso vamos, la mayoría de los que están ahí también dieron traspiés. Con él mismo. Con él, exactamente. Con él mismo. Y si usted tuviera que comparar a Báez y a Santana, ¿qué lugar tendría cada uno? Son iguales los dos. No puedo poner uno al lado del otro diríamos, en condiciones. El contexto que vivieron fue similar y actuaron similar. Si hubiese un contexto diferente, tal vez pudiera tener una opinión diferente. ¿En la Academia de la Historia se discuten esos temas como usted está? Sí, bastante. Sí. Tenemos opiniones divididas, diferentes. Entonces hay baecistas, santanistas, duartianos. La mayoría son duartianos. Yo no soy duartiano. Pero yo no soy duartiano porque yo no simpatice con la figura de Duarte, sino porque pierdo la objetividad de su análisis. No porque como historiador no puedo. El método, ¿verdad? La ciencia no me lo permite. No puedo hacerlo. Ni santanista, ni nada. Yo no soy nada. Soy analista de la historia. Me plego personajes. O sea, los valoro desde el punto de vista, por ejemplo, usted sabe que yo valoro más a Gaspar Polanco que al propio Luperón en la Guerra de la Restauración. Le tengo un respeto a Santana por su obra en 1844 y a Duarte por su trabajo también. Cada uno hizo su parte. Lo único que la historia dominicana es tan particular, doña Carmen, tan rica, además tan construida. Yo me imagino cuando usted dice que muchos de los que están en el Panteón de la Patria, como está Santana, podrían estar fuera si uno se lleva de emocionalidades. Sí. Entonces no hay sentimiento para los historiadores. No debería. Hay procesos. No debería.
porque usted pierde el sentido del análisis. Por eso no analizan ustedes, como dijo Américo Lugo, le dijo al jefe que no podía escribir la historia de lo que estaba viviendo. Claro que no. Por dos razones. Porque estamos de alguna manera condicionados y además podemos respetar al vivo, a la persona. La historia tiene sus elementos y análisis que pueden tocar fibras. Por eso la ley plantea que tiene que haber una vacatio, 20 años por lo menos, de protección a quien participó en esos hechos. Entonces no tiene, de acuerdo a su enfoque de la historia, ¿no tiene sentido el Instituto Duartiano? No, para mí no. Claro que no. De hecho, es una discriminación patriótica desde el punto de vista del sentido de la construcción estatista de la historia. El propio Estado se desdice. El propio Estado es quien crea y quien promueve los tres padres, pero hace un instituto. Él mismo es quien niega lo que hace. Y eso no es correcto. No lo es. Si usted quiere un instituto, pues vamos a crear un instituto como el Museo de la Resistencia, que es genérico. Ahí cabe todo. Vamos a hacer entonces un instituto patriótico. Welner Félix, el historiador que se adelantó a otros historiadores muy controversiales. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que el Matutino Alternativo ha estado con ustedes desde 1992. Y como anunciamos al principio del programa, hoy tenemos dos invitadas muy especiales que no son invitadas, son como parte de la casa porque hace tanto tiempo que trabajamos junto al Banco Central, nos encantan sus actividades, disfrutamos además de su respaldo y hemos visto algunas de las ejecutivas de Banco Central, aunque en el banco no se dice ejecutivo, Sí. se dice. Las hemos visto crecer y multiplicarse. Algunas que tienen dinero pero tienen belleza, otras que tienen las dos cosas. Y yo sé el entusiasmo que desde hace más de 10 años ustedes le impulsan, le imprimen a una actividad que ya es marca Bancentral y que se ha convertido en algo que se espera. Denise Comarazami, yo recuerdo en las primeras entrevistas, cuando decíamos desde el Matutino Alternativo, desde aquí, ay, que la gente se motive, que esto es internacional. ¿Cómo es el recuento 12 años después? 12 años. ¿Cómo ustedes se sienten? Nos sentimos, es como un logro ya tan importante para nosotros, que ya no es, se ha convertido en el evento más importante del programa de responsabilidad social del Banco Aula Central, porque es ya tan atractivo, no solamente para nosotros que lo preparamos, que nos encanta ver ese entusiasmo en los niños y jóvenes, sino que ya los centros educativos se han hecho parte de este evento. Tenemos 12 años, empezamos en el 2014 con una fundación internacional que se llama Global Money Week, un movimiento que busca incluir niños y jóvenes en el sistema financiero. Entonces, al inicio, como usted decía, cuando veníamos en esos primeros años, nuestro interés era incentivar a esos niños y jóvenes, y nos daba un poco de trabajo porque la gente decía, ¿qué tiene que ver un niño con ahorro y qué tiene que ver un niño de 6 años? Porque nosotros invitamos desde los niños de primero de primaria. Entonces, el banco entendió y las autoridades de ese momento y las de hoy entienden que sí, que desde niños, desde pequeños debemos enseñarle economía y finanzas, pero a su nivel. Y entonces hemos ido creciendo. Esos niños que les dimos en el 2012, detectives de billetes, ya hoy tienen 20 años, 18 años y ya son graduados de bachillerato. Entonces han ido en otras ocasiones y han ido tomando detectives de billetes cuando eran pequeñitos. Después, ya este año le vamos a hablar de inversión en puestos de bolsa, le vamos a hablar de cómo comprar tu primer vehículo a ese tipo de jóvenes ya. O sea, es un evento que se ha convertido ya como en un antes y un después en lo que es la educación económica y financiera del país. Hay un aspecto que yo siempre he destacado, quizás ustedes no se dan cuenta desde adentro, pero para esos niños y preadolescentes y para muchos adultos que van acompañando a los niños,
acceder a esa infraestructura imponente, hermosa, pero como misteriosa. Como esa torre ahí que nadie... Exacto. Sí, mira, doña Carmen, cuando yo estaba en el bachillerato, alguien me mencionó el Banco Central y yo no sabía ni qué era eso. Ahora nosotros le abrimos las puertas al Banco Central. Le abrimos la puerta al auditorio del Banco Central, no a la torre, es al auditorio, pero es parte del Banco Central y hay oficinas. Ellos ven esa estructura, esos auditorios y se sienten parte de una institución que en un momento era muy alejada a lo que era la comunidad. Pero ahora no, ahora nosotros los dejamos entrar, ellos dan tour, conocen sobre la economía, o sea, es un entusiasmo tan grande que nosotros terminamos el viernes 20, ya el lunes 23 nos están llamando. Quiero ir el año que viene, apúntenme. ¿Cómo se da esto? Yo me lo imagino, los niños llegan en los autobuses, Sí. hacen una fila, ¿y cómo los reciben ustedes? Bueno, mire, es una logística que nos toma más de 6 meses preparar, porque nosotros no solamente utilizamos todo el personal del Departamento de Comunicaciones, sino que también de otros departamentos nos colaboran. ¿Por qué? Porque nosotros llega un autobús con 40 niños y le asignamos con sus maestras o algunos padres también que vienen con ellos y le asignamos un personal del banco que está con ellos durante una ruta todo el tiempo, de 8:30 a 9 hasta las 12, 1, dependiendo de la edad. Es una jornada extensa. Es una jornada de mañana completa, tipo horario escolar, donde van primero, según un programa, van a una charla, dependiendo su edad, van a otra, le damos un brindis, todo es gratuito. Es bueno resaltar que la actividad es completamente gratuita para todos los asistentes, no tienen que pagar nada, todas las charlas están abiertas al público, entonces le damos como una ruta, nosotros decimos, siempre guiados por un personal del Banco Central, que está con ellos todo el tiempo. ¿Y se comportan bien? Sí, claro. O sea, es más, los niños pequeñitos son los que van en su filita, bien arregladitos y bien portaditos. Todos. O sea, no tenemos quejas. ¿Y preguntan? Sí, claro. A veces nosotros nos sorprendemos cuando niños pequeñitos te preguntan, pero ¿y entonces, si yo guardo tanto, qué tú quieres comprarte? No, un carrito. ¿Cuánto cuesta? 200 pesos. Bueno, pues mira, tú tienes que hacer esto y preguntan. Tenemos una actividad, doña Carmen, que se llama Trivia Económica, donde bien divertida, donde esa es para últimos años de secundaria. Y ahí enfrentamos varios centros educativos con un tema del banco, de política monetaria, regulación de estabilidad financiera, del Banco Central, temas del Banco Central. Y ahí, o sea, los jóvenes preguntan, bailan, o sea, es una de las actividades más llamativas que inclusive nos llaman. Vamos a llevar a un grupo de jóvenes, pero quieren entrar a la trivia. Pero aprenden porque le damos una charla. Entonces se ha corrido la voz. No, la voz se ha corrido a nivel donde ya se nos aparecen. O sea, porque nosotros le decimos, llámenos, nosotros le hacemos una inscripción y lo metemos dentro de la ruta. Pero ya llega un punto donde inclusive el año pasado llegaron guaguas, autobuses de Moca, de Puerto Plata, o sea que se enteran, porque lo subimos todos, como usted sabe, a nuestras redes sociales, a nuestra página web del banco. Sí. Y entonces llegan, hay un colegio cerca de la institución que llegó con el colegio completo el año pasado. No. Y nosotros dijimos, sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, espérense, vamos a buscarle y le buscamos la solución, porque se ha corrido tanto la voz que los directores de escuela y de centros educativos, porque invitamos público, privado, todo tipo, nos llaman. Mis muchachos quieren ir, quiero llevarlos de cuarto de primaria, quiero llevarlos de sexto de secundaria. O sea, ya la voz se ha corrido, donde inclusive las entidades financieras, doña Carmen, esperan esa semana para lanzar productos educativos en el medio de la semana. Sí, lo ha hecho bancos múltiples, lo han hecho asociaciones. Esperan esa semana. Voy a lanzar un producto que va dirigido a un joven, una cartera de productos que va dirigido a un muchacho de 15, 16 años. Lo voy a lanzar en la Semana Económica y Financiera porque saben el impacto y el alcance que tiene ya la Semana Económica y Financiera. Hay unas dudas que tengo, pero yo creo que debe ser la señora Ibe Montero que me las va a aclarar. Ibe Montero, hubo detalles en el entusiasmo de Denise Comarazami, el que tenemos todas con esta semana, que yo dije, me falta algo. ¿Ustedes se concentran solo en el distrito? No, nos hacemos en el distrito como principal sede y entonces tenemos en Santiago, en la oficina regional de nosotros de Santiago, pero este año nos trasladamos al Centro de León para poder abarcar un grupo mucho más grande. Porque nos quedaba pequeño. ¿Cómo se ha dicho en Santiago que se va a hacer la actividad? ¿No es la primera vez? No, no es la primera vez. Los colegios ya están igual que como aquí en Santo Domingo, que van multitudinariamente a la oficina regional. Se le hace su recorrido igual, charlas, los bancos nos apoyan.
Entonces nos mudamos al Centro León por un asunto de logística de espacio. Normalmente, bueno, el año pasado recibimos alrededor de 7,000 niños y jóvenes durante la semana completa entre Santiago, Santo Domingo y Baní, pero este año estamos tratando con la amplitud de haber ido al Centro León poder llegar a un alcance de 10,000 niños. Pero estamos hablando así muy normal y con la confianza que tenemos de una actividad que realmente se ha convertido en multitudinaria. Sí, sí, tiene un alcance bastante amplio. Quisimos hacer el intento de poder ir a la zona este, pero este año fue un poco complicado la logística que involucra eso. Pero sí en Baní tenemos en el Centro Perello que se unió a nosotros y nos está dando un apoyo allá, y tenemos el miércoles y el jueves allá, o sea, 2 días completos en Baní, más los 5 días que vamos a estar en Santiago. Se les ofrece, digo, esto no sé si es pertinente, pero se le ofrece lo mismo a los niños, a los jóvenes de Baní, de Santiago, que lo que ustedes ofrecen aquí, independientemente que no es en el auditorio del Banco Central, ¿no? Obviamente. Bueno, se le ofrece lo mismo, charlas, dinámicas, igual. Lo único que no llega allá, lo que Denise explicó de la trivia, porque la trivia, bueno, tenemos una persona que hace la trivia, que yo siempre he dicho que él es la trivia, porque verdaderamente hay que tener ciertas expresiones y eso como que tiene que salir de ti, poder tener esa comunicación y esa conexión con los jóvenes. La trivia no hemos logrado llevarla todavía al interior, pero sí está acá en Santo Domingo. Entonces sí tenemos en el interior el apoyo de los bancos de esa región y también de los bancos de la sede central, que se trasladan algunos allá. Nos dan dinámicas, charlas, todo lo que tenemos. Y me acá. imagino que los cupos están ya llenos, reservados. Ya para esta semana económica está llena. Normalmente termina la semana económica, como dijo Denise, ya a la semana tenemos colegios anotándose para el próximo año, para que lo incluyan dentro de las invitaciones que se hacen, porque se mandan invitaciones a los colegios que ya uno conoce y que han ido. Igualmente estamos abiertos a que cualquier liceo o escuela que quiera participar nos llame, se comunique y pueda también incluirse. Porque le pedimos que se incluyan. Eso significa que lo vamos a incluir, como dice Denise, en el transcurso, o sea, con una ruta guiada, porque el que llega abierto al público, puede entrar cualquiera a verlo, va a poder ver charlas esporádicas, pero no va a tener la ruta, no va a tener refrigerio, no va a tener la ruta guiada a su edad, sino que lo vamos a ir entrando a charlas que ellos decidan o quieran ver dentro de la agenda que tengamos por día. Por la demanda que ustedes exponen, está de más comentar algo que ocurría al principio, y ya es la 13ª, ¿no? 12ª. 12ª. Y era que algunas personas decían, ¿cómo le van a enseñar a los niños este asunto del dinero? ¿Cómo lo van a poner a hablar de...? Como que esos eran temas vedados para los niños. Sin embargo, a través del tiempo, yo tengo la oportunidad de compartir con Liliana Rodríguez Álvarez, hay una educación financiera infantil casi combinatoria para que resulten adultos que sepan ahorrar, que sepan invertir y que conozcan el efecto del dinero. ¿Ya lo han evaluado ustedes eso? No se ha hecho un estudio per se, pero sí está en planes hacerlo. Pero sí nosotros lo vemos con los estudiantes que en principio venían en primero de primaria, que ahora regresan en un 6º, 7º, como dice Denise, y ustedes le ven el interés ya con otros temas, que ya ellos han recibido algunos en inicio, pero siguen investigando y le interesan otros temas ya metidos en lo que es la economía. Y creo, y eso después ustedes lo van a medir, que a partir de estas semanas en los colegios se ha puesto el tema. Y se ha hablado, en mi generación había alcancía y uno ahorraba en la alcancía y te decían, ¿tú quieres comprarte los patines? Pues mira, él era un cerdito. La juventud de ahora está un poquito más fuerte. O sea, quieren hacer inversiones, lo quieren hacer en dólares, quieren averiguar sobre criptomonedas, quieren averiguar sobre banco. Ya, y eso es lo que estamos tratando de enfocarnos ya en temas que de verdad le interesen. Exacto. Para que se enganchen en el tema y ya aprovechar Por eso el que es momento. una variación de lo que en efecto se hacía con el ahorro, pero ahora con las demandas del mercado. Claro, realmente. actualizado a los momentos. Hay algo que hemos omitido y es las edades. Y aquí que allá hay abuelos, todos estos muchachos son abuelos. ¿Qué necesitan para ir? Solicitar, inscribirse cuando no son de colegios y de escuelas. ¿Pueden ir los muchachos de manera individual?
No tienen que inscribirse, es abierto al público, completamente gratuito. Simplemente acercarse al banco, entrar, pueden pasear. Las instituciones financieras van a tener una feria. O sea, hay stands de todas las instituciones, la mayoría de las que están participando, están presentes enseñando y demostrando sus avances en educación económica y financiera. Entonces pueden ir a los stands, aprender, pueden ver en la página web de nosotros, todo están colgados las charlas diarias y si les interesa un tema específico pueden ir y pueden participar de esas charlas. Bueno, el año próximo estaremos con ustedes de nuevo. Jonathan sabe, sí. Porque hay una gaseosa que se sigue anunciando. Y nosotros ahora vamos con Ready para Exportar con Tayana Mora Ramis. Gracias, Ibe. Gracias. Muy buenas, amigos de Ready para Exportar. En marzo, específicamente el 8 de marzo y durante todo el mes de marzo, hablamos de conmemorar el Día Internacional de la Mujer y durante todo este mes hay diferentes actividades. Pero ese día no es un día de postal, es un día para recordar cuánto nos falta para suplir el gap que existe entre los derechos de las mujeres y la realidad, en términos de pagos, en términos de derechos en el trabajo y en general en la sociedad. Pero a lo largo de Ready para Exportar, nosotros hemos traído muchas mujeres empresarias, pero también mujeres líderes nacionales e internacionales que nos han hablado de su experiencia, pero también han reflexionado en su rol como mujer y en el impacto en la sociedad. Y hoy, para conmemorar este mes y para recordar a tantas mujeres valiosas que han pasado por aquí, por razones de tiempo, solo una muestra de algunas de las mujeres que han pasado por Ready para Exportar, desde Nuria Vilanova, de Atrevia, que ha creado todo un imperio de comunicación en Iberoamérica, y tenemos también muchas empresarias, tanto de la República Dominicana como de otros países, que nos hablan de sus experiencias, artesanas, exportadoras de frutas y vegetales, de moda, toda una amplia variedad, y queríamos traerlo para ustedes, recordando que nos queda todavía mucho por hacer para lograr la igualdad, pero también mucho para seguir apoyando a las mujeres y sobre todo a las mujeres exportadoras, porque las empresas lideradas por mujeres que exportan generan empleos de mayor calidad y tienen un mayor impacto en la sociedad. Espero que lo disfruten. Me encanta que traigas ese tema, porque la representación importa y mucho. Porque es que si yo no veo en esas posiciones, en esos lugares, gente inclusive que luce como yo. Imagínate ya la parte del género, pero hasta que luzca como yo me cuesta el yo poder verme a mí en unos años ahí, el yo ilusionarme o el yo procesar internamente que yo también tengo un espacio ahí. Y parte de lo que nosotras hacemos es que tratamos de juntar esos dos mundos. La niña, adolescente, la mujer que tiene esa curiosidad o que quiere aprender más, tiene la ilusión, con la que ya sí ha recorrido un camino y puede venir y no solamente te explica la parte técnica, pero te regala un poco de esa empatía y de esa trayectoria de decirte, mira, yo estuve ahí, yo recorrí este camino, me fui por esta opción, me pasó este reto y lo superé. Tú cabes aquí, te estamos esperando. Es como dicen, que lo he oído por ahí, de que la que llega le tiene que mandar el ascensor a la otra para que pueda subir también. Porque si hay un proyecto que me motivó y que me llenó de mucho orgullo fue el Mundial. Primero porque soy mamá, tengo una hija que jugaba fútbol y yendo un poquitito a esto que tú dijiste de que en qué momentos en los que encontramos, las mujeres hemos tenido que luchar mucho para ganar nuestros espacios. Y mi hija pequeñita jugaba fútbol y eran solamente 4 niñas y ganarse su espacio para poder entrar un poquitito a la cancha, llegaba llorando y todo lo demás porque no le incluían. Y el yo poder ya un poquitico, unos años, una década luego, poder trabajar, hacer con un grupo de mujeres. Era muy, muy simbólico todas estas mujeres haciendo un mundial de fútbol de niñas en la República Dominicana. El simbolismo era grandísimo. Y va muy relacionado a lo que tú decías. Hoy es un día muy importante, es el Día de la Mujer. Celebramos
Y el hecho de que tengamos que tener un día para celebrar a la mujer también indica todo lo que tenemos que nos queda por llegar, porque tenemos que hablar estos temas un día como hoy. Y me inicio junto con mi hermana, que era odontóloga, le ayudaba, iba a la consulta, le ayudaba como secretaria y me fui enamorando de la odontología. Pero ya como independiente comencé un año después ya con un pequeño consultorio ya propio. Con ayuda familiar compramos un pequeño local de 2 consultorios y luego uno de 4 consultorios. Y actualmente, hace unos 7, 8 años, nos pusimos pequeños para crecer. Es increíble. Eso, me gusta hablar de eso precisamente, porque yo de tener un centro de 4 consultorios, pues cuando tomé la decisión de comenzar a posicionarme dentro del área de turismo de salud dental, pues me mudé a otro centro que se llama Odontolife, como una alianza estratégica realmente para poder crecer en el área de turismo de salud dental específicamente. Realmente, ¿qué te puedo contar de esta historia importante para las emprendedoras cuando tienen una meta de explorar un negocio? Una de las cosas más importantes es que debe poder detectar las oportunidades que hay en un determinado negocio para tú poder tener más éxito de tu inicio. Perseverancia, la perseverancia es una parte muy importante de cuando tú tienes ese sueño de exportar, y también porque la perseverancia te ayuda a vencer los retos que tú te encuentras, porque siempre hay retos. Todos los empresarios cuando van a comenzar un negocio, porque no conocen, siempre hay retos, uno tiene que estar preparado para poder vencer esos retos. Lo que hicimos mucho hincapié, las diseñadoras, en muchos casos no somos joyeras. Si yo eligiera el nivel de perfección que yo quiero de un joyero, yo tendría que volver a nacer, porque o tú haces una cosa o haces otra. Pero es bueno encontrar un joyero que pueda entenderte, que pueda entender qué es lo que tú le estás explicando y pueda lograr ese nivel de limpieza, de facilidad en tus diseños. ¿Qué pasa con el Larimar? El Larimar azul es el más común, el que todo el mundo conoce, con sus diferentes calidades, el AA, el AAA, el Maco, pero estando justamente en Samaná, yo me encuentro con un Larimar muy particular, que es el Larimar que tiene vetas rojas, vetas en naranja, algunas vetas en negro, y comienzo a explorar esa posibilidad por el asunto igual de mi formación como profesional, con la pintura, con las telas, lo que le da a uno la inspiración. I would say to them that despite the fear or despite where you are at currently in the business, continuous improvement, enhancing your leadership skills, digital transformation within your business, these are key considerations in terms of you advancing personally as a business owner in addition to the business growth. It also, in addition to that, your adaptability and your resilience. Those muscles have to be fed and they have to grow. And the only way to do that is for you to keep going within the business and getting the help that you need, mentoring and coaching, and not other areas where women can, lean into and get the desired help and results that they're looking for within their businesses. And in that way, if we utilize, even two of those points, I think we can actually develop a better entrepreneurial ecosystem within the Caribbean region and Latin America. Otras mujeres lo hacen, tú dices, pues quizá yo también puedo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante mi madre, que con la que empezamos juntas la empresa, ¿no? Porque ha sido todo un ejemplo del yo también puedo. Si me esfuerzo, yo también puedo, ¿no? Y creo que todas las mujeres que estamos en el mundo de las empresas, que somos todavía pocas, tenemos una responsabilidad muy importante, porque tenemos que ser las que animemos a otras mujeres a que se puede, a que por supuesto podemos hacerlo.
Estamos dirigiendo el Instituto de la Moda de República Dominicana, una institución sin fines de lucro, y el objetivo es hacer alianzas con el sector público-privado para impulsar marcas dominicanas. En este año pues tuvimos un proyecto sumamente innovador. Creo que es el único proyecto que se ha hecho en la moda dominicana a nivel digital. Pues es un programa digital que hicimos de unos 4 laboratorios donde las personas, los emprendedores, dibujaban la idea de lo que querían plasmar en lo que es una tela, vamos a decir. Lo hacían normalmente en un papel, entonces esa idea pues se llevó a Illustrator y de ahí pues salieron maravillas que los emprendedores no pensaban que podían lograr eso. Esa fue la primera satisfacción. Yo dije, bueno, vamos bien. Aunque son trabajos con una calidad un poco superior, ¿verdad?, a la que vende el mercado local, es la terminación al ser trabajos hechos a mano, porque como quiera son trabajos hechos a mano. Entonces, para la exportación, la estandarización es muy difícil de trabajos hechos a mano. Es muy difícil. Claro, lo hemos logrado. Por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos distribuidores en Qatar. Hemos estado en México también, tenemos distribuidores en México y en Estados Unidos. Lo hemos logrado, pero es muy difícil lograr estandarizar trabajos hechos a mano. Para mí es el reto más grande. Bueno, con la marca ya tenemos 20 años y trabajando día a día. Inclusive, en mi caso personal, yo hacía una colección antes, que esa colección tenía 100, 200 piezas diferentes, una colección. Ya mis colecciones no pasan de 17 piezas, porque ya hay que darle ya el tono que se merece, algo más exclusivo. Esta desigualdad en términos de oportunidades y participación económica se demoraría 219 años en desaparecer. Es decir, ni nuestras hijas, ni nietas, ni bisnietas, ni tataranietas conocerían un mundo con una mayor paridad, ¿verdad?, entre mujeres y hombres en el campo económico. Esto es un núcleo duro de la desigualdad. Y bueno, la perspectiva que se abre desde la política comercial es bueno, podemos acelerar desde el diseño de las normas del comercio el que este ritmo, bueno, vaya más rápido y podamos cerrar esa brecha más temprano.